Hola, ¿qué tal? El día de hoy, en este su espacio, vamos a hacer un ejercicio acerca del tema análisis de varianza, mejor conocido como ANOVA. Esta ANOVA será de una vía, ya que eh, en un principio nuestros datos van a estar segmentados por una categoría que es la profesión de cada una de 9 personas, en este caso agrupados en un grupo de tres, ¿sí? Donde tres de ellos son licenciados, tres de ellos son ingenieros, tres de ellos son programadores. ¿Sí? Esto de aquí abajo, lo que está en amarillo, son los promedios, es decir, la media. Entonces, este análisis es de una vía, ¿sí? Ya que si fuera de dos vías, tendríamos que utilizar otra categoría, como por ejemplo, si son titulados o no son titulados, ¿no? Eso sería una segunda categoría y ya sería un análisis de dos vías. Pero en este caso es un análisis de varianza de una vía. Entonces, tenemos aquí nuestra tabla de datos, ¿sí? El problema se trata de una empresa que quiere saber quién es más apto para ocupar una vacante que está ofreciendo la empresa, si un licenciado, un ingeniero o un programador, ¿sí? Y para saber quién es más apto, pues les hizo un test a estas personas, ¿sí? Para hacerles preguntas con respecto a problemas que se suscitan en la empresa, ¿sí? Y de conocimientos que se requieren para la vacante. Entonces, aquí tenemos estos tres que son licenciados, estos tres que son ingenieros y estos tres que son programadores. Y estas son sus calificaciones, ¿sí? Entonces, lo de aquí abajo son los promedios. Esto que está en rojo pues, es el promedio total de las 9 personas, ¿sí? Entonces comenzamos rápidamente viendo las fórmulas para el análisis de varianza de una vía. Se tiene que calcular tres cantidades que son estas que están aquí. Una es la suma de cuadrados totales, otra es la suma de los cuadrados de factor y otra es la suma de los cuadrados residuales. Sí, ahí están sus siglas. Entonces, estas se calculan mediante estas fórmulas que están aquí. Para la suma de los cuadrados totales, aplicamos esta fórmula que es que a cada dato se le resta la media general, se eleva al cuadrado y después todos esos resultados se suman, ¿sí? Para la suma de los cuadrados de factor, esta sería la fórmula, y es que a la media de cada grupo se le resta la media general, se eleva al cuadrado y luego se multiplica por el número de datos que hay en ese grupo, ¿sí? Por ejemplo, aquí pues, a esta media le restaríamos, esta media amarilla le restaríamos esta media roja, que es la general, y luego lo multiplicaríamos por 3 porque esas son el número de personas que hay en ese grupo, en el grupo de licenciados, ¿sí? Y eso lo haríamos con cada uno de estos, con los ingenieros, con los programadores, y al final sumaríamos todo para obtener nuestra suma de los cuadrados de factor. Y por último, la suma de los cuadrados residuales, donde aquí a cada dato se le resta su media correspondiente y eso se eleva al cuadrado, ¿sí? Es decir, y bueno, y al final se suman todos esos resultados porque se tiene que hacer con cada uno de los grupos. Es decir, a este resultado, a la primera celda que está aquí, 56, se le resta su media, eso se eleva al cuadrado, luego al siguiente dato, 48, se le resta su media, eso se eleva al cuadrado, luego al siguiente dato, 63, se le resta su media, y eso se eleva al cuadrado, y luego a este otro dato, el 59, el que está en la columna F6, se le resta su media, que es el 45.33, y eso se eleva al cuadrado y así sucesivamente. Luego a este se le resta su media, se eleva al cuadrado, este se le resta su media, se eleva al cuadrado y después con estos se hace lo mismo, se le resta su media y se eleva al cuadrado y al final suman todos los resultados. ¿Sale? Eso pues ya lo hice aquí en mis formulitas de Excel, como se puede observar. Y bueno, aquí obtuve estos resultados. ¿Sale? Ahí, igual pueden darle pausa al video para ver más o menos cómo fui haciendo las sumas
Y bueno, pues estos datos que están aquí, estos son datos intermedios, ya que estos datos salieron de hacer las restitas, por ejemplo, y al final sumar el cuadrado de todos estos, por ejemplo, ¿no? Que eso se me reflejó aquí, en este valor, en la columna de 13. De todas maneras, ahí ustedes pueden darle pausa al video y ahí pueden ver las fórmulas que utilizamos. ¿Sale? Teniendo estos tres valores, tenemos que estos tres valores se relacionan mediante esta formulita que está aquí, la de que la suma de los cuadrados totales es igual a la suma de los cuadrados de factor más la suma de los cuadrados residuales. ¿Sí? Eso está aquí. Es como se relacionan. De hecho, al final, igual y no sería necesario calcular con esta fórmula la suma de los cuadrados residuales, ya que despejando de aquí se puede obtener la suma de los cuadrados residuales nada más agarrando la suma de los cuadrados totales y restándole la suma de los cuadrados de factor. ¿Sí? Bueno, ya que tenemos eso, sigue el cálculo de los cuadrados medios, que básicamente es agarrar cada una de estas eh, cada una de estas cantidades y dividirla entre su número de grados de libertad, lo cual eh, lo denoto aquí con esta GL, grados de libertad que tiene la suma de los cuadrados totales. ¿Cómo se calcula esos grados de libertad? Bueno, pues aquí lo tenemos. Para los grados de libertad de la suma de los cuadrados totales, simplemente es el número de datos totales menos 1, es decir, tenemos 9 datos, y le restamos 1, eso va a ser 8. Aquí está. Para la suma, los grados de libertad de la suma de los cuadrados de factor, pues es nada más agarrar el número de tratamientos y restarles 1, es decir, tenemos aquí tres tratamientos, porque a cada uno de estos se le da un trato diferente, licenciado, ingeniero, un programador, y bueno, esos 3 menos 1 dan estos 2 grados de libertad. Y al final, los grados de libertad de la suma de los cuadrados residuales, simplemente es agarrando los últimos dos que calculamos, es decir, los grados de libertad de la suma de los cuadrados totales menos los grados de libertad de la suma de los cuadrados de factor, es decir, este 8 menos 2, se restan y ese resultado se obtiene como 6. ¿Sale? Entonces ya aquí, para hacer los cuadrados medios total, o totales, que fue lo que puse aquí, pues agarro la suma de los cuadrados totales y le resto los grados de libertad de la suma de los cuadrados totales. Que básicamente en mi calculito de Excel sería agarrar esta cantidad y dividirla entre 8. De hecho, aquí está la fórmula, ¿no? Ahí se puede ver. Columna de 13. Ajá. Y dividir entre 8, ¿no? Y esto me da este resultado. Para mi cuadrado medio de factor, pues igual, agarro esta cantidad, la suma de los cuadrados de factor, 316, y la divido entre el siguiente, que es 2, ¿no? Aquí está, de 17 entre 2. Y para el cuadrado medio residual, pues agarro el valor de mi cuadrado medio residual, que es 680, que está en la columna de 21. Esto lo divido entre este valor que es el 6. Entonces, ahí está. De 21 entre 6. Lo pueden ver aquí en la zona de fórmulas. ¿Vale? Y una vez que se obtiene eso, lo que sigue es hacer esta cosa de aquí que se llama mi F calculada, que simplemente es agarrar el cuadrado medio de factor y dividirlo entre el cuadrado medio residual. Es decir, agarrar esta cantidad de aquí, mi cuadrado medio de factor, y dividirlo entre esto. Y de ahí vemos cuánto me da esta división. Me da esto que está aquí, ¿no? Que es la división de la columna P16, que es esta, entre la columna P18. ¿Sí? Y ya una vez que obtengo esto lo voy a calcular con una cosita que se llama mi F de tablas. Mi F de tablas básicamente es el valor de la distribución de Fisher. De hecho aquí lo tengo como fórmula de Excel. Eso ya, la fórmula de Excel ya te lo da tal cual. Es
el valor de la distribución de Fisher con grados de libertad en el numerador igual a 2, porque en el numerador tenía yo esta cantidad, ¿sí? La suma de los cuadrados de factor. ¿Qué más? Ujú. A ver, déjame ver, porque aquí hay un pequeño problema. Ajá. Arguments, ok. Aquí vamos a cambiarle, porque aquí nos equivocamos un poco. Déjenle pongo 2 en el denominador, 6 ok, aceptar. A ver, aquí me marca un pequeño errorcito, algo se borró. Vamos a deshacer. Ajá. A ver, vamos a ver. Si me esperan un ratito aquí. De todas maneras, este error lo puedo corregir rápidamente y ahorita seguimos. Bueno, ya corregimos el error. Ahí nada más adelántale al video si es que les aburre un poquito, pero al final de cuentas ya. Esto nos va a dar este valor de aquí, lo cual podemos ver aquí en la fórmula. Simplemente llamé a la distribución de Fisher. Con grados de libertad aquí le ponemos en este argumento 2, porque son los que están en el numerador, que sería lo correspondiente a esta. Y en el denominador grados de libertad igual a 6, ¿sale? Porque son los que están aquí, los que corresponden con esta celda, ¿sí? Entonces dejen aquí, les regreso. Los grados de libertad son 2. Y aquí los grados de libertad son 6. Bueno. Y el 0.95 es al nivel de confianza que lo queremos, este que está aquí. Lo queremos al 95% de confianza, sale. Entonces ya está. Me da como tal ese valor, que es 0.4380. Y este valor y este lo comparo, ¿sí? Una va a ser mi F de tablas, que es el 0.4380, y otra va a ser mi F calculada, que fue la que calculé con la división de estas dos celdas. Entonces, ya nada más para finalizar, si mi valor calculado es más grande que mi valor de tablas, es decir, si viene a dar por acá, en esta parte, ahí va a caer dentro de la zona de rechazo, entonces rechazamos la hipótesis. ¿Qué hipótesis? Pues que todos los tratamientos sean iguales, es decir, que se le considere igual a un licenciado que a un programador, que a un ingeniero para realizar el trabajo, ¿sí? Y rechazamos esa hipótesis y por lo tanto alguno de ellos tiene que ser diferente, ¿no? Al menos alguno de ellos tiene que ser diferente, por ejemplo, los licenciados tienen que ser diferentes a los ingenieros o así, en cuanto a realizar las labores del trabajo. Pero si cae acá, o sea, si es menor si mi F calculada es menor a mi valor de tablas, ¿sí? Entonces acepto, cae dentro de la zona de aceptación, aquí está. Eso me indica que voy a aceptar mi hipótesis de que pues, a todos se les va a considerar igual, a un licenciado, que a un ingeniero, que a un programador para realizar el trabajo. ¿Sale? Entonces, pues aquí que podemos notar, lo que tenemos aquí es que este valor, la calculada, pues se ve obviamente mayor a este valor de las tablas que nos salió en, en nuestras gráficas, en nuestras tablas del F de Fisher. De todas maneras, también se puede calcular aquí, ¿no? En estas tablas. En la F de Fisher y ahí debe de aparecer ese valor. Pero nosotros ya nos hemos ahorrado ese trabajo con la función de Excel, ¿sí? Que nos los da directamente. Entonces, pues ya, regresando, como el valor calculado, el valor F calculado fue menor al valor de la distribución de Fisher en tablas, pues, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Pues esto cae dentro de la zona de ¿qué? ¿De qué dijimos? Como es menor, cae dentro de la zona, no, como es mayor, cae dentro de la zona de rechazo, entonces rechazamos la hipótesis de que todos sean igual de aptos para el mismo trabajo, ¿no? Entonces al menos debe de haber diferencia entre alguno de ellos, lo cual ya se esperaba. Al menos debe de haber diferencia entre uno de estos grupos, ¿no? Entre ya sea licenciados con programadores, o licenciados con ingenieros, o ingenieros con programadores.
Y bueno, pues eso es lo que concluimos aquí al final de cuentas. No aceptamos H0, por lo tanto hay diferencias significativas en cuanto a las aptitudes para el puesto de trabajo según la formación del solicitante. Y bueno, pues eso sería todo por el video de hoy. Muchas gracias por verlo. Si te gustó, te pido que por favor le des like, te suscribas, y le des en la campanita de notificaciones y lo compartas con tus amigos. Bueno, pues eso sería todo. Nos vemos y hasta la próxima.